Apocalipsis todos los días, número 25. Pastor Segundo Abreu. Dios les bendiga. Vamos a darle continuidad a nuestro estudio de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 20. Quiero recordarle que estamos basados en el capítulo y versículo 2, que habla de todo lo que ha visto Juan. Y en base a eso nosotros hemos hecho un recorrido, una visión panorámica de todos los eventos, todas las visiones que el apóstol experimentó a todo lo largo del libro de Apocalipsis, y ya llegamos al capítulo 20, incluso estamos bastante avanzados en el capítulo 20, y estamos a la altura de los versículos del 12 al 15, que hablan del juicio de los muertos, y que emplea esa expresión el juicio de los muertos. Yo quiero que ustedes observen, que ya había dicho que en Apocalipsis capítulo 20 que la segunda resurrección era la resurrección de los perdidos. En el versículo 5 del capítulo 20 nos habla de la primera resurrección, Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 5. Entonces dice el versículo 5: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años los otros muertos. Lo que quiere decir es, que aquí está hablando de muertos, pero los otros son los que van a resucitar dentro de los 1000 años, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y también nos dice, no solamente que es la primera resurrección, sino que el verso 6 nos dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Entonces los que resucitan después de los 1000 años, estos son perdidos, son todos perdidos, y por eso se les llama muertos. A partir del capítulo 2 versículo 12 hasta el versículo 15, se habla de los muertos del Hades, de los muertos del mar, todos entregaron sus muertos, o sea, este lenguaje lo que nos quiere decir es, que nadie se quedó, todos los muertos tuvieron que acudir a este juicio, nadie se quedó. Porque tú me preguntarás: bueno, pero, los muertos del mar no estaban en el Hades. También que es el Hades es el infierno, ese es el lugar de tormento del que nos habla en otras partes de los evangelios, en otras partes del Nuevo Testamento, y esto nos lleva al versículo 10, pero antes de volver al versículo 10 vamos a terminar, porque todos los que fueron juzgados entre los versículos del 12 al 15 fueron lanzados al lago de fuego. Entonces, ¿qué es el lago de fuego en el capítulo 20? Y el versículo 10 entonces nos habla de que, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hay quienes interpretan: bueno, el infierno no existe un lugar de tormento donde Dios va a quemar a la gente por toda la eternidad. Nosotros tendremos que hablar sobre esto en detalle. Por lo pronto, no hay manera en que podamos interpretar eso, de que el infierno no existe, y que eso se dice de manera figurativa, serán atormentados, o si dijera que, de manera eterna, algunos dirían: bueno, quiere decir que desaparecieron, dejaron de existir, y que eso será para siempre, eso es lo que significa, pero ahí se agrega el hecho de que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es una expresión que se utiliza en otras porciones que, nosotros, cuando hablemos de eso vamos a tocar. Entonces, todas estas personas, si no fueron halladas en el libro de la vida, serán lanzadas al lago de fuego. Se menciona que los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Qué significa esto que en el cielo hay libros? No significa eso, en el cielo no hay libros. En el mundo espiritual no hay libros. No podemos imaginarnos un tomo, que se abre, con hojas escritas, no hay eso en el cielo, esos son imágenes que nos lleva a la mente una idea. ¿Qué idea? De que hay conceptos, hay eventos, de que hay palabras y pensamientos que están registrados. ¿Dónde están? No están registrados en la mente de un ángel. Los ángeles no tienen capacidad para retener toda esta información de millones y millones de personas a lo largo de la historia. Los ángeles no tienen capacidad para retener sucesos como el de una gota de agua que viene cayendo, el tiempo que se toma la gota de agua en golpear el suelo en medio del cielo a la tierra. Todos los eventos, absolutamente todos, por pequeño que sean, aun el de las células microscópicas, todos los eventos microscópicos que suceden a lo largo de los años, todo queda registrado pero en la mente de Dios.
Los libros fueron abiertos, quiere decir que la información en la mente de Dios fue puesta, fue dada a conocer. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. O sea, los registros que tienen que ver con esta parte de los salvados, de los que fueron señalados, los que se apremiaron el pertenecer a los salvados, esos registros están en la mente de Dios, están grabados, están registrados en la mente de Dios. Tanto la información de los libros que fueron abiertos y de este otro libro, que es el libro de la vida, son informaciones que están disponibles para toda esa gente que va a pasar por ese juicio. Lógicamente, van a estar disponibles también para todos los creyentes, para todo el mundo va a estar disponible. Esa información estará disponible para todo el mundo. Unos irán a la vida eterna y otros irán a la perdición eterna, o como dice en alguna parte al tormento eterno en donde en Mateo capítulo 25 versículo 46. Más específicamente dice irán estos al castigo eterno. Cuando dice que van al castigo eterno, ¿qué significa? Significa que no van a estar en tranquilidad, no van a tener paz, que van a padecer. De eso vamos a entrar en detalle en el momento. Por lo pronto, el verso 10 del capítulo 20 nos habla a nosotros de Satanás, el falso profeta, el anticristo, estarán siendo atormentados día y noche. ¿Qué significa eso día y noche por los siglos de los siglos? Entonces, nos habla de un tormento, de que es culpable quien o sea, quien tiene la culpa de que Satanás, de que el anticristo, de que el falso profeta, y todos los que vayan a este lugar, quien tiene culpa porque la gente siempre dice Dios no es tan malo, Dios es un Dios de amor, ¿cómo va a mandar a la gente a ese lugar? Y la respuesta es sencilla, Dios no manda a nadie al infierno, Dios no manda a nadie al tormento, el deseo de Dios es que todo el mundo vaya a la gloria, vaya a disfrutar de la vida eterna. Él ha abierto la posibilidad de que todos vayan a salvación, a la vida eterna. Pero el hombre escoge la vida eterna. Hay gente que es así, la minoría, y los otros, la gran mayoría, escogen ir a la perdición. Entonces no es Dios el culpable. Alguno dirá, bueno, ¿por qué no destruye? Y esto sería muy conveniente para ellos, vivir su vida como les da la gana, haciendo lo que a Dios ofende, y luego desaparecer. No sería justo. Lo justo es que usted tenga salvación eterna, gozo eterno, aunque que tenga perdición eterna. Las dos cosas son eternas, vida eterna o perdición eterna. Eso es lo justo, aunque sea duro y difícil para los que se pierden, pero es lo justo. Usted tiene que escoger entre dos cosas, o gozo eterno o perdición eterna, pero de eso vamos a hablar en más detalle, cuando nos toque el turno. Vamos a entrar en otro aspecto del estudio. Ahora vamos a entrar en el capítulo 21. El capítulo 21 forma parte, junto con el capítulo 22 de la séptima parte del Apocalipsis. Ustedes recordarán que dijimos que Apocalipsis está dividido en 7 partes, y que en los capítulos 21 y 22 son la séptima y última parte del libro de Apocalipsis. Es importante hacer notar que la última parte tiene que ver con la glorificación. En esa parte es en la que los salvados llegan a la etapa de disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero también ahí menciona a los perdidos, especialmente en el versículo 8, nos habla de los perdidos, de los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Toda esa gente, necesariamente, va a estar en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Pero los salvados, y en estos dos capítulos nos habla a nosotros de los salvados ya formando un solo pueblo, o sea, los gentiles y los israelitas, forman un solo pueblo, un solo grupo. Ahora somos dos grupos, la iglesia judía es la iglesia es una sola, pero así como hay una iglesia de Éfeso y hay una iglesia de Esmirna, también dentro de esa iglesia hay una iglesia judía, quien se diferencia de la iglesia gentil, así como en los tiempos de los apóstoles, surgió la iglesia gentil, después de la iglesia judía, aunque era una iglesia hermana, pero como la de Filadelfia, por ejemplo, ahora resulta que ya eso desapareció, el pueblo judío como tal desaparece, y los gentiles desaparecen como tales para formar un solo pueblo.
Yo quiero que usted observe que en el capítulo 21 y 22 se habla de las naciones que hubieran sido salvas, y se habla de Jerusalén, como las naciones traen su riqueza y traen independencia a la iglesia de Jerusalén, pero eso es un lenguaje, porque una promesa de Dios era la gloria y lo excelso de la Jerusalén, como llegaría al punto de culminación, es tiempo prometido, esa gloria prometida por Dios a lo largo de la historia, Dios prometía eso, pero también resulta que Dios promete eso a los gentiles, que son fieles a lo largo de toda la historia de la iglesia. Y allí, en ese tiempo, ya no habrá cielo, ni el mar, que eso va a desaparecer, que ahora hay cielo nuevo y tierra nueva, y el mar ya no existe. Todo eso viene a ser la gloria prometida, la gloria, tanto de los gentiles como de los inconversos. En esta Jerusalén que nosotros encontramos en Apocalipsis, todos tienen acceso, porque los que son pueblo de Dios a través de Cristo, los gentiles, que son pueblo de Dios, y los judíos que son pueblo de Dios, ya eso no existe. Hay una Jerusalén, pero una Jerusalén para todos. Jerusalén será la capital del mundo, la nueva Jerusalén será la capital del mundo. Y todos los salvados vendrán a Jerusalén a disfrutar de la gloria que Dios va a poner en ella. Y todo lo que vemos ahí, y así será en la realidad. Nosotros encontramos también, que el Padre está sentado en el trono, pero que el Hijo también es en gloria del pueblo del mundo, o sea, que todos los que habitan en el mundo están supeditados a la gloria del Padre y a la gloria del Hijo. Nosotros podemos ver, por ejemplo, el capítulo 1, que dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 3 Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La palabra tabernáculo quiere decir tienda de campaña, un tabernáculo no es igual que un edificio, es inferior a un edificio. Entonces, ¿qué significa que Dios no puede construir un edificio con todo el esplendor que tiene un edificio? Por supuesto que sí. Esta expresión tabernáculo más bien lo que significa es que Dios mora, que Dios establece su morada con el hombre, eso es, porque un tabernáculo es una morada, aunque digamos, por ejemplo, que en la habitación de Dios, ya sea hablando de un edificio o hablar con un tabernáculo, pero cuando se construye un tabernáculo en un lugar, eso significaba que iba a morar allí alguien, en este caso Dios es el que está haciendo morada con hombre. También es importante observar que habla del Cordero, es una expresión que nosotros vamos a buscarla porque tiene gran importancia en el libro de Apocalipsis, allí se habla del Cordero. Otro elemento importante que hay que mencionar es la ciudad, como en los capítulos 17, 18 y 19 se menciona a una mujer, que es una ciudad. En el capítulo 17 versículo 17 y el versículo 18 nos dice que esa mujer es la gran ciudad, Roma. Entonces, nosotros vamos a encontrar que en Apocalipsis hay dos ciudades importantes, que son contrarias, que son antagónicas, que son la antítesis. Roma es la antítesis de Jerusalén. Pues sí. El asunto es, que todo lo que se dice en el capítulo 17, y todo a lo largo de Apocalipsis, todo lo que se dice de Roma, entonces, se emplea el mismo lenguaje para referirse a Jerusalén. Por ejemplo, si dice que fue alguno de los 7 ángeles que hablar con Juan acerca de un rey, pues de Roma, pues del mismo modo uno de los 7 ángeles habla con Juan acerca de Jerusalén, como Juan fue llevado por el Espíritu al desierto, de mismo modo, también nos dice, con relación al Jerusalén, que Juan fue llevado por el Espíritu a un monte grande y alto, o sea, usa el mismo lenguaje para que entendamos la antítesis que se está haciendo allí con relación a Roma y a Jerusalén. Mientras Roma es la ciudad prostituta, la nueva de Jerusalén esposa del Cordero, son contrarias, son dos aspectos que nos presenta todo lo contrario, es importante observar eso, no es el mismo destino que el que va a tener la nueva Jerusalén con Roma. Roma será destruida, la nueva Jerusalén será glorificada, será exaltada, será bendecida, eso también se observa claramente, dije. Pero el tiempo se agotó. Vamos a dar continuidad a esos temas, dentro de los capítulos que nos quedan. Todavía nos queda bastante del capítulo 21, y nos queda todo el capítulo 22 completo.
Vamos a hacer comentarios superficiales, y después volveremos para hablar más profundamente sobre estos dos capítulos. Que Dios les bendiga mucho.